Hola, ¿qué tal estás? Bueno, hoy voy a hablar del cuento La Bella y la Bestia. Es un cuento muy interesante porque trata de el encuentro de una persona con su bestia interior, con su minotauro, metida en lo que es un palacio laberíntico, al igual que el minotauro, ¿no? Te comento que tengo muchos libros publicados, entre ellos un oráculo de los cuentos de hadas, donde sale el cuento de La Bella y la Bestia, y que te puedes asomar a mi página de Amazon, donde podrás encontrar muchos libros y novelas, desde novelas negras hasta sobre escritura creativa. Bien, La Bella y la Bestia es un cuento de la tradición oral y que fue recopilado en el siglo XVIII y es un cuento muy interesante. Trata de una joven que es muy bella, tal como dice su nombre, pero que además es una heroína que tiene unos atributos muy interesantes porque es letrada, ¿no? O sea, le gusta tocar el clavicordio, le gusta leer y se parece un poco, es el arquetipo de Atenea. Además de eso, pues digamos que muchos hombres quieren casarse con ella, muchos jóvenes, y ella les dice que no, no porque no le gusten los chicos, sino porque se quiere quedar cuidando a su padre. Entonces, esto es un conflicto, según Bettelheim y otros estudiosos. El cuento de la Bella y la Bestia esconde una joven que tiene, que tiene que resolver un complejo de Edipo hacia su padre. Y es un cuento que será siendo muy satisfactorio porque esa transferencia del amor hacia el padre se transferirá al final del cuento a el de la pareja, que será la bestia, ¿no? Entonces, Bella tiene dos hermanas que al igual que las hermanastras de Cenicienta, actúan como un personaje único y están todo el tiempo haciéndole la vida imposible. Lo positivo de esto es que mientras las hermanastras de la Cenicienta están apoyadas por una autoridad doméstica, como es la madrastra, estas en cambio, pues no tienen tanto poder de destrucción sobre Bella porque Bella es la hija favorita de su padre, ¿no? Tiene unos hermanos que apenas tienen una función en el cuento, apenas aparecen, y el padre es un comerciante, de repente se arruina, solo les queda una casa en el campo y tienen que irse a vivir ahí toda la familia. Antes, hay muchos jóvenes, como ya he contado, que quieren casarse con Bella y ella les dice que no, pero es muy respetuosa, digamos, muy respetuosa dando calabazas, con lo cual hace que a pesar de eso sea una persona muy querida. Las hermanas, en cambio, tratan con mucho desprecio a sus pretendientes y los valoran según tengan o no una posición social buena o dinero, ¿no? El padre un día se entera, la familia se tiene que adaptar a esa vida de campesinos, los hermanos se van a trabajar al campo y el padre Bella se levanta a las 4 de la mañana, hace toda la casa y por la tarde le queda tiempo para tocar el clavicordio. Al principio esto le cuesta, pero luego se va acostumbrando. Sus hermanas, en cambio, no hacen nada y además consideran que es vulgar saber adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y un día le llega una noticia al padre que puede recuperar uno de los barcos suyos que se ha hundido, puede recuperar un dinero. Entonces el padre va a salir de viaje y pregunta a sus hijas, ¿queréis algún regalo? Y las dos hermanas dicen, sí, queremos vestidos, joyas, etcétera, regalos relacionados con el materialismo. Bella dice que no quiere nada y las hermanas le pinchan, es que te gusta llamar la atención, que no quieres nada, y al final dice, una rosa blanca, ¿no? La rosa es la flor de Afrodita, simboliza el romance, y el color blanco la pureza. Entonces va a tener unas connotaciones esta rosa a lo largo del cuento, ¿no? El padre va a recuperar, es curioso esto porque el padre va a recuperar un barco, va a recuperar un dinero luego vuelve de ese viaje más pobre porque se entera que ni puede recuperarlo y que además está más empobrecido. Pero por el camino emprende la marcha a buscar fortuna y por el camino se encontrará fortuna, ¿no? Entonces, el padre hace su viaje, resulta que no puede recuperar ese dinero, vuelve a casa destrozado, por el camino le sorprende una tormenta, vive en un palacio y se
se mete. En el palacio no hay nadie, pero todos sus deseos se cumplen. Le ponen una cena, duerme en una habitación estupenda, al día siguiente tiene un traje para ponerse y bien. Y cuando se va a ir ve un rosal con rosas blancas y dice, yo corto una para mi hija Bella, y la corta. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento una voz horrorosa le dice, estás condenado a muerte porque me has cortado la rosa y eres un ingrato. Y el padre se asusta mucho, se encuentra una bestia horrorosa y el padre le dice, bueno, es que es para mi hija. Entonces la bestia dice, bueno, si esto es para su hija, es que la chica me está destinada a mí. Y entonces, bueno, le dice, estás condenada a muerte, el padre le pide permiso para irse a despedir de su familia y luego volver, y la bestia le da sacos de oro. Esto es interesante, ¿no? Porque el hecho de emprender algo, aunque en un principio no nos dé un resultado, pues algo resuelve, ¿no? El ponerse en marcha. Va a la casa, explica lo que le ha ocurrido, las hermanas culpan a Bella y tal, y Bella dice, yo voy contigo porque me quiero quedar, porque tú estás enfermo y porque es culpa mía. Y entonces, bueno, pues el padre dice que no, pero luego se van juntos al palacio y en el palacio ya le dice, bueno, mi hija se queda en mi lugar, y lo primero que le dice Bestia es, ¿estás aquí por voluntad, por tu propia voluntad? Y Bella dice, sí. Esto es muy importante porque también nos han vendido películas, cuentos, etcétera, como un cierto romanticismo agresivo por parte de Bestia, ¿no? O sea, Bestia en ningún momento es violenta, no es un ser violento, excepto en el momento en el que condena al padre a muerte por cortar una rosa, claro que está bastante descompensado, pero es un comportamiento en absoluto, es un personaje muy, muy pacífico. Entonces, además le hace esa pregunta, ¿estás por propia voluntad? Sí. Ella se queda y le dice, ella le dice en un momento determinado, esta es tu casa, y Bestia le contesta, no, es la tuya, ¿no? Y se encuentra, bueno, ella se encuentra que tiene una habitación con un clavicordio que puede leer, la biblioteca, etcétera, está todos los días se encuentra con Bestia, esta le pide todos los días que se case con ella y ella todos los días le dice que no. En un principio le horroriza esa bestia tan horrorosa, pero se va acostumbrando a ella y le va tomando cariño. Esto es interesante porque representa el encuentro con nuestro propio Minotauro. Es la persona que se tiene que alejar de la casa familiar para encontrarse con su identidad, con su Minotauro interior, con sus instintos, aceptar sus instintos, aceptar su sexualidad, ¿no? Y se aleja de esa casa familiar además con el permiso del padre, que eso también es interesante. A medida que pasan los días se va acostumbrando más a Bestia hasta que la quiere. Hay un momento en el que el padre enferma, ella vuelve a la casa familiar, etcétera. Entonces está a punto de morir Bestia, pero bueno, al final vuelve con Bestia y ya se casa con ella. La boda simboliza siempre la integración de las distintas partes de una persona y Bestia ya ha superado su complejo de Edipo y ya es una persona que ha madurado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cuento muy interesante, os animo a que leáis las versiones originales de Madame de Le Prince, es una, bueno, mi francés es horroroso, y bueno, nada más, si tenéis alguna pregunta sobre Bella y Bestia, las podéis poner en los comentarios y hacerme esas preguntas. Si queréis saber más sobre mis libros, pues tengo mitología para curiosos, cómo se escribe un buen cuento, etcétera, y novelas y esto. Y si os ha gustado, por favor, le dais a un like y sobre todo suscribiros y daros a la campanita. Nada más, que tengáis una vida muy feliz.